Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. A esta hora en Despertar Educativo Radio nos comunicamos con el directivo Parmenio Córdoba Cuestas, secretario de Asuntos Laborales y Reclamos. Bienvenido. Muchas gracias, periodista. Un saludo cordial a todos los amigos y simpatizantes que se encuentran en sintonía de este importante programa. Directivo, iniciemos hablando de los cursos de tercera corte. Decirle, periodista, y a todos los amables radioescucha, que sobre este tema FECODE estuvo reunión por fin con la ministra de Educación, donde hay un plan o una propuesta que le presentó FECODE a la ministra de Educación, y en esa propuesta salieron beneficiados más de 8.000 maestros. Esos 8.000 maestros están pendientes a que los llamen a ese curso, tercera corte. Estamos pendientes, según información de FECODE, a que esta semana se le entregue el cronograma y salga el acto administrativo para informarle a los compañeros que están pendientes de esta situación. Y si hablamos por el lado de las deudas, directivo, específicamente con difícil acceso, la prima de servicios, horas extras, hablemos un poco de esto. Decirle, periodista, y a los amables radioescuchas, que aunque este tema ha sido muy trinado, ha sido un tema donde muchos de nuestros colegas directivos de ADIDA han venido explicando. Yo también lo debo hacer, pues porque llama mucho a preguntar cómo va avanzando este tema de deuda. Entonces, con respecto a difícil acceso, de acuerdo al decreto 521, que siendo la fecha que llevamos, no han convocado a reunión a los que hacemos parte de este comité de zonas de difícil acceso, tanto en el departamento de Antioquia, en el municipio de Medellín y en el municipio de Bello. Otra cosa pendiente es la prima de servicio. Esa prima de servicio la ganamos en las calles. Por lo tanto, es clara la norma que hasta el 15 de julio hay plazo para que el gobierno le consigne a los maestros y maestras, porque reitero, este fue algo que ganamos en las calles y el gobierno acá no puede salir con lo que salió Vargas Lleras diciendo de que había que recortarle prima a la clase trabajadora porque había que mantener la economía. Entonces, en ese sentido, algunos compañeros y compañeras tienen su reparo por el pronunciamiento que hizo este señor. Entonces, decirle pues que no hay por qué temer, este es un derecho adquirido que tenemos, y en la medida que Dios nos lo permita, los dueños de la línea de gobierno quieran hacer ello, los maestros y maestras tenemos que pronunciarnos, y con mucha energía, con mucha vehemencia. Otro de los temas es las horas extra. Consideramos que es una discriminación lo que respondió la secretaria de Educación después de la intriga que a ADIDA le hemos venido haciendo, donde ella dice que reconoce a los grados de 9º, 10 y 11, pero de ahí hacia abajo no reconoce, mucho menos está reconociendo los que están atendiendo asignaturas como religión, como educación física, etcétera, etcétera. Lo relacionado a los ascensos, ella desde hace mucho rato en un audio manifestó de que el 23 le pagaría
a unos, y los que no se alcanzaran a pagar el 23 le pagaban el 5 de junio. Entonces vemos pues que allí no ha habido claridad con respecto a ello. Lo relacionado a las horas por déficit tampoco ha venido cubriendo. En primer lugar, no mandan los reemplazos o los faltantes para tapar los huecos y que desarrollen toda el pénsul académico con los estudiantes. Entonces, esos huecos que por el maestro que no llega, obviamente otros maestros en concordancia con los directivos han venido llenándolo, y ella pues ahora no está reconociendo. Lo otro relacionado a los CLEI, ya hubo un anuncio de que después del segundo semestre no continuarían los CLEI. Resulta que aquí es un derecho que hay que seguir reclamando, porque ella no puede quitarle este beneficio que tienen personas que por alguna circunstancia están en estos niveles, y no entendemos por qué se hace. Entonces, frente a ello, Adida también ya se pronunció, y esperamos pues de que en la reunión que tenemos pendiente a desarrollar con ella podamos avanzar en este tema y así evitar las dificultades con nuestra organización sindical. Y en cuanto a deuda, por último, hablar de un tema que para mí es vergonzoso seguir hablando de este tema, pero hay que hacerlo, y es lo relacionado a los dineros descontados por el justo paro del 2001. En este tema ya habíamos avanzado, no por voluntad política de la administración departamental, sino porque un fallo jurídico los obligó a cumplir con este requisito o con este beneficio. Resulta que se inició y no hemos podido continuar porque ni siquiera conocemos el número o los nombres de los maestras que salieron beneficiados en 2 resoluciones que ella había manifestado por audio. Hemos estado intrigando, no nos ha dado a conocer, nos dijo que después de esas dos resoluciones los otros casos estaban en proceso y que había que seguir paso a paso lo que decía en la página de la Secretaría de Educación, tema que también parece ser que se llevó para los lugares más fríos y se congeló porque no se ha podido hablar más de ese tema. Y los maestras siguen pendientes del tema, y nosotros como directivo de Adida no podemos ser ajenos a esas reclamaciones, a ese acompañamiento, y hasta tanto no logremos que esos dineros lleguen a los bolsillos de quienes tenemos derecho, nosotros no cesaremos en estas reclamaciones. Directivo, por otro lado, hablemos un poco o informemos a los maestros del departamento de Antioquia sobre lo que está haciendo la Secretaría de Asuntos Laborales y Derechos Humanos. Bueno, decir que la Secretaría de Asuntos Laborales, como el nombre lo dice, es una secretaría donde llegan muchas quejas, y sobre todo por la situación que estamos viviendo. Uno, por toda la implementación de normas que el gobierno nacional aprovechó la pandemia para atropellar a los trabajadores. Y otro, porque no entendemos cómo algunos directivos docentes han querido extender el tiempo más con base a lo que ya se venía trabajando en la presencialidad. No entendemos cómo algunos directivos docentes han creado lo que llamamos acoso laboral virtual, con la exageración de actividades para presentar, y sobre todo el irrespeto a los horarios, al descanso
de los maestros y maestras, porque hay maestros que nos han mandado, o a la oficina ha llegado mensaje de directivo docente que le envía 1 de la mañana para que al otro día, 7:30, 8, presente tareas sobre ese mensaje. Entonces no entendemos. Mientras la ministra o el gobierno nacional habla de flexibilización, algunos hablan es de intensificación, porque obviamente lo que acabo de mencionar es en torno a las diferentes quejas que recibimos de maestros y maestras. Además, la orientación nacional es que el maestro esté de su casa cumpliendo con las tareas a través de la virtualidad. Si es que de pronto la conectividad ayuda, y aprovecho pues para hablar de la propuesta que ya le presentó FECODE al gobierno nacional, conectividad universal, dado de que ahora en pandemia fue que conocimos o muchos que de pronto no atendían el clamor de nosotros cuando salíamos a la calle a exigirle al gobierno más presupuesto para salud, educación, saneamiento básico, agua potable. Ahora sí saben que por qué lo hacíamos, y es precisamente porque se descubrió el gran abandono que hay del Estado para muchas zonas del país, y sobre todo las zonas donde están los territorios indígenas y están los territorios afrodescendientes. Directivo, para ir finalizando, hablemos un poco de algo que causa incertidumbre y tiene que ver con la reforma estructural del Sistema General de Participación. Bueno, precisamente nosotros, a través de FECODE, en varias juntas nacionales, se ha hablado, y este es parte de los 12 puntos que le presentó al gobierno nacional, reforma estructural, y que en el Comando Nacional de Paro también se ha tenido en cuenta. La reforma estructural es porque el gobierno, en el afán de su plan de desarrollo, dejó por fuera algunos artículos de la Constitución, y sobre todo en los temas que tiene que ver con inyectarle recursos a la salud, a la educación, al saneamiento básico, al agua potable. Por eso ahora nos dimos cuenta la pésima situación de salud que se vive en Antioquia. Vemos cuántos médicos han fallecido, cuántas enfermeras, porque no hay condiciones en lugares donde realmente ha colapsado el sistema, porque no hay cómo responder a este servicio, cuando este es un compromiso, este es una obligación del gobierno nacional. Y mire que aquí es donde se ve reflejado lo que nosotros, cuando salimos a las calles de Colombia, alertamos al pueblo colombiano de lo que debemos de reclamar como derecho. Y justamente por ese sistema de salud han habido muchas denuncias, sobre todo con el tema de la desafiliación de esta. Hablemos de ello. Bueno, decirle que quiero aprovechar este espacio para denunciar la desafiliación que se está dando en la GPS. Es muy preocupante cuando un maestro o un afiliado, llámese a Red Vital, llámese a cualquier EPS, llega a buscar el servicio y se encuentra con la noticia que lo sacaron del sistema. Entonces, lo que ya usted analiza, y los amables radioescuchas que están en sintonía, analizarán lo que eso puede significar. En ese sentido, pues, denunciamos públicamente lo que viene pasando con este servicio y alertamos a quienes me escuchan y siguen el programa, entrar a www.redvital.com. Repito, www.redvital.com. Entrar allí para que se vaya dando cuenta si está
está afiliado o lo han sacado del sistema. Luego, entrar a la Fidu Previsora y Red Vital, porque entre ellos no hay una respuesta ni hay solución. Y allí van a verificar en la página del FOMAC también para hacer seguimiento y reclamación a estos temas. Y al FOMAC entran a la página www.fomac.gov.com. Repetimos, la página del FOMAC, www.fomac.gov.com. Estas pues son las direcciones electrónicas que se está dando a los usuarios para que esto no lo coja de sorpresa, porque ya a muchos usuarios, muchos beneficiarios les ha pasado esto, y para nosotros es preocupante. Cuando se habla con algunos de ellas, porque ya Adidas lo viene haciendo, ya Adidas lo denunció y lo seguimos intrigando, la respuesta es que ellos no tienen conocimiento por qué lo sacaron. Entonces creemos que es por la guerra del centavo que hay en la GPS, que convirtieron esto en un negocio. Ahora quien más afiliado tenga a su EPS, obviamente más dinero va a recibir. Entonces creemos que esto sea por ese lado. Directivo, y para finalizar, hay un tema preocupante, y más que preocupante, indignante, y tiene que ver con los asesinatos, con las amenazas de los líderes sociales, docentes. ¿Qué piensa usted sobre ello? Bueno, periodista y amable radioescucha, nos sigue preocupando arduamente lo que viene pasando con los líderes sociales, populares, sindicales, los educadores. Por eso decimos, ni en pandemia se le respeta la vida a los educadores y líderes sociales, tal cual lo ocurrido con el indígena Papelito Limón Rubilio el 4 de julio en Bajo Baudó, Chocó. Hace un mes, podemos decir, asesinaron en ese mismo territorio, en esa misma comunidad, al gobernador indígena, después de haberlos asesinado, haberlos secuestrado. Eso ocurrió el 30 de junio, y hoy, 4 de julio, estamos denunciando otro asesinato a un maestro, a un líder social en ese mismo territorio. Por eso decimos que, y es un llamado al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía General. Exigimos acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, y que esta no sea una de las muertes que están quedando más en la impunidad, como vienen ocurriendo otros hechos. Entonces, ese es un caso que nos preocupa. Aprovechando también eso, le decimos a los maestros, en la página de Adidas está toda la ruta de maestros y directivos docentes en situación de riesgo, de acuerdo al decreto 1782 de agosto 20 de 2013, de seguir paso a paso. Y en Adidas hay una comisión, allí están los contactos para que, por la situación que estamos viviendo ahora, si se les dificulta llegar a nuestra organización sindical, a la Comisión de Derechos Humanos que funciona en el primer piso del edificio, llamen a esos contactos que aparecen en pantalla, que con mucho gusto estaremos dispuestos a responderles, a orientarles, a apoyarles, y para que sigan la ruta y el proceso tenga toda la formación que damos a estos casos.
Directivo Parmenio Córdoba Cuesta, secretario de Asuntos Laborales y Reclamos. Muchas gracias por su participación en Despertar Educativo Radio. A ustedes, periodistas, y a todos los amables radioescucha, un abrazo, bendiciones.